Cuando terminé Reflejos de un bosque sumergido, ya sabía cuál sería el siguiente cuadro. Mientras luchaba con aquel lienzo, miraba con frecuencia esta acumulación de troncos arrastrados por el embalse. El motivo esperaba su turno y, sin darme cuenta, empecé a pintarlo mucho antes de colocar el primer lienzo sobre el caballete. Esta vez la sensación fue distinta desde el primer día. No había desaparecido la incertidumbre que siempre acompaña a una pintura al aire libre, pero sí había desaparecido la sensación de estar buscando un procedimiento. Las dificultades seguían siendo las mismas, lo que había cambiado era la manera de enfrentarlas. El paisaje seguía cambiando. Durante las semanas que duró este proyecto, el nivel del embalse descendió varios metros. Algunos de los apuntes pintados al comienzo ya no podrían repetirse. El árbol muerto que emergía del agua terminó completamente sobre la orilla. Aquel pequeño arbusto iluminado que parecía flotar sobre una gran masa azul dejó de existir como motivo. El agua se retiraba lentamente y dejaba un paisaje distinto cada pocos días. Eso me hizo comprender que la pintura del natural nunca trabaja sobre un escenario permanente. Cada cuadro pertenece a un instante que ya no volverá exactamente igual. También permanecieron las dificultades inevitables de pintar en el campo. El calor, las largas horas de observación, el montaje del equipo y el tiempo necesario para esperar la luz adecuada forman parte del propio cuadro, aunque nunca aparezcan representados sobre el lienzo. La primera sesión dejó establecida la estructura del cuadro. Sobre la preparación de sombra tostada comenzaron a aparecer las luces, los medios tonos y las grandes masas de sombra. Antes de pensar en el color, necesitaba comprender el espacio, organizar la composición y encontrar el equilibrio entre las distintas zonas del paisaje. Era un cuadro silencioso, casi arquitectónico, que no buscaba el resultado final, sino construir unos cimientos sólidos sobre los que pudiera crecer la pintura. Al regresar al embalse para la segunda jornada, el cuadro ya había adquirido una dirección muy clara y bastaba con seguir escuchando lo que pedía. Comencé a incorporar los verdes de la vegetación, a construir las masas de los pinos y de los arbustos, mientras el agua y las montañas del fondo iban encontrando su lugar dentro de la composición. Poco a poco la atmósfera empezó a aparecer. Las distancias comenzaron a ordenarse y el paisaje dejó de ser una suma de elementos para convertirse en un espacio continuo. Fue durante esa segunda sesión cuando tuve la sensación de que el método estaba respondiendo exactamente como esperaba. Cada decisión parecía conducir naturalmente a la siguiente. La experiencia adquirida durante las semanas anteriores, con los 20 apuntes y con el cuadro de Reflejos de un bosque sumergido, comenzaba a dar sus frutos. Las dudas seguían existiendo, porque siempre existen cuando se pinta del natural, pero ya no condicionaban el rumbo de la obra. La tercera jornada estuvo dedicada al verdadero protagonista de esta pintura, la enorme acumulación de troncos que el embalse había ido depositando sobre la orilla. Aquella maraña de ramas y madera seca podía convertirse fácilmente en un caos imposible de leer. El reto no consistía en copiar cada tronco, sino en comprender su estructura, seleccionar lo esencial y encontrar un ritmo capaz de sostener toda esa complejidad. A medida que esa masa iba tomando forma, también quedaba definitivamente establecida la luz del cuadro. La franja iluminada de hierba y arena empezó a unir el primer plano con el fondo, organizando el recorrido de la mirada a través de toda la composición.
Cuando regresé para la cuarta sesión, comprendí que el cuadro había alcanzado un punto de madurez poco habitual. Las grandes decisiones ya estaban tomadas y el paisaje empezaba a dialogar con la pintura de otra manera. Ya no necesitaba construir la composición ni resolver problemas importantes. Lo que el cuadro me pedía era atención, paciencia y capacidad para reconocer los pequeños desequilibrios que todavía permanecían ocultos entre toda la información. Esta jornada transcurrió de una forma muy distinta a las anteriores. Dejé de pensar en añadir y empecé a dedicar más tiempo a observar. Comparaba continuamente el lienzo con el paisaje, buscando relaciones de profundidad, pequeñas diferencias de temperatura entre unas masas y otras, la intensidad justa de una sombra o la presencia de una luz que apenas duraba unos minutos. El trabajo se volvió mucho más lento, pero también mucho más consciente. Reajusté algunos planos del fondo para devolver aire a la distancia. Corregí la vegetación allí donde el cuadro necesitaba respirar un poco más. Y revisé las relaciones entre la gran masa de troncos y la franja iluminada de la orilla. Ninguna de aquellas decisiones transformaba la pintura, simplemente ayudaban a que todas las piezas terminaran de encajar con naturalidad, como ocurre cuando un instrumento ya está afinado y solo necesita pequeños ajustes antes de comenzar a sonar. Mientras trabajaba tuve la sensación de que el cuadro había encontrado su propio equilibrio. Por primera vez durante este proyecto no sentía la necesidad de pelear con una pintura. Cada corrección nacía de una lectura serena del motivo y no de la incertidumbre. Esa diferencia aparentemente pequeña cambiaba por completo la experiencia de pintar. Al mirar el embalse comprendí también que el paisaje ya no era exactamente el mismo que había conocido unas semanas antes. El agua había seguido descendiendo lentamente durante todo este tiempo. Algunos de los motivos que había pintado al comienzo del proyecto habían desaparecido. El paisaje continuaba transformándose mientras yo intentaba comprenderlo. Fue entonces cuando entendí que el trabajo del natural había terminado. El paisaje ya me había dado todas las respuestas que podía ofrecerme. A partir de este momento, cualquier decisión pertenecía al estudio. Pequeñas veladuras, ajustes de color, correcciones casi imperceptibles destinadas únicamente a unificar la pintura. La esencia del cuadro ya había quedado fijada frente al embalse. Cuando desmonté el caballete por última vez, no tuve la sensación de abandonar un lugar, sino de cerrar una etapa. Durante semanas había recorrido aquella orilla, había realizado 20 apuntes, 2 grandes cuadros y había visto cambiar el nivel del agua casi día a día. Aquella investigación llegaba a su fin. La última sesión transcurrió ya en el estudio. El cuadro no necesitaba grandes cambios. Todo aquello que realmente importaba había quedado resuelto frente al paisaje. Ahora solo era el momento de limpiar algunas zonas, unificar determinadas relaciones mediante veladuras, recuperar alguna luz perdida y reforzar pequeñas oscuridades que ayudaran a equilibrar la pintura. Mientras trabajaba comprendí que no estaba terminando solamente una pintura. Estaba cerrando una investigación. Durante semanas recorrí una y otra vez las orillas del embalse. Vi descender lentamente el nivel del agua, desaparecer algunos motivos y aparecer otros nuevos. Pinté 20 pequeños apuntes, 2 cuadros de gran formato, y registré con la cámara todo aquello que sucedía entre una sesión y la siguiente. Sin darme cuenta, la pintura, el paisaje y el documental habían terminado formando parte de un mismo proceso. Al principio creía que estaba intentando comprender el agua. Con el paso de los días entendí que, en realidad, estaba aprendiendo a observar con más atención.
porque el agua cambia constantemente. La luz cambia, el paisaje cambia, incluso nosotros cambiamos mientras permanecemos delante del caballete. Quizá esa sea la verdadera enseñanza de pintar del natural. No consiste únicamente en representar un lugar, sino en aceptar que nunca podremos volver a verlo exactamente igual. Este cuadro pone el punto final a una etapa, pero no a la búsqueda. Porque cada paisaje plantea preguntas distintas y cada pintura obliga a mirar el mundo de una manera nueva. Y tal vez eso sea lo más hermoso de seguir pintando.